Hola, bienvenidos a este episodio más de Autismo de Verdad. Vamos a hablar de cómo reconocer el estrés para no vivir en modo supervivencia. Cada persona con autismo es única, como cualquier otro ser humano. Robert Nassif. Entonces, bueno, voy a darle primero el campo a Pedro para que se presente y luego, bueno, Camilo, que ya es de la casa. Gracias por la invitación. Bueno, yo soy Pedro Fernández Ruiz, soy psicólogo de formación. Actualmente soy profesor investigador universitario. Me dedico a la enseñanza, a la investigación y a la aplicación de habilidades clínicas en el campo de la salud mental y de las adicciones, ¿no? Los estudios en salud mental y adicciones me han llevado a comprender o a entender de que el estrés es un elemento fundamental en nuestras vidas, es un asociado, un aliado, pero también pues puede llegar a ocasionarnos problemas, ¿no? Que es de lo que más se habla, ¿no? Entonces, me gusta verlo más como una herramienta, un aliado, y eso es lo que actualmente me interesa también investigar y en mi práctica profesional. Ay, hola Lina, Pedro, un gusto estar con ustedes en este encuentro de hoy. Y en este caso, pues yo siempre parado desde la perspectiva del neurodesarrollo y del concepto del espectro autista, pues que si hablo de salud mental tendría que hablar de enfermedad mental. Y evidentemente en este caso el espectro autista pues es concebido como una condición y no como una enfermedad, ¿no? Pero al margen de eso, sí que hace susceptible a las personas que tienen esta condición a que puedan desarrollar lo que técnicamente llamamos comorbilidades, que sería, digamos, eso redundaría o desembocaría más bien en una enfermedad mental, ¿no? Que son esas comorbilidades cuando una persona con autismo, por ejemplo, presenta ansiedad generalizada, depresión, y qué decir del contexto, ¿no? Es decir, de sus familias. Y en este caso, bajo este concepto que tú pues has manejado desde tu quehacer profesional e investigativo, Pedro, que es el estrés. Bien mencionabas que es pues una conducta adaptativa de la especie, pero creo yo que hay unas explicaciones al respecto sobre los matices del estrés y probablemente aquí nos puedas ayudar tú, Pedro, con eso. Es decir, cómo poder entender que esos matices del estrés marcan diferencia. A mi parecer hay dos características contemporáneas en el ser humano, la inmediatez y la sobreexigencia. Entonces, estamos en un mundo en que neurobiológicos, en términos sociológicos, en términos psicológicos, puede tener pues un impacto, ¿no? Estamos aprendiendo a no esperar, ¿no? A tener todo de manera inmediata y perder la costumbre de tener que hacer otras actividades mientras esperaba, ¿no? Y lo segundo es que justamente en esta sociedad se nos motiva a dar lo mejor, puede empezar a instaurar, ¿no? Un sistema de actitudes exigentes, ¿no? Frente a mi comportamiento y frente a los demás. Y esas sobreexigencias pues empiezan a educarse día con día, empiezan a demarcar la relación que tengo conmigo mismo, con los demás, etcétera. Y justamente todos estos dos aspectos se conectan porque hoy en día está sumamente demostrado que el estrés y el placer van de la mano, ¿no? Que son justamente los mecanismos de aprendizaje, la forma en cómo solemos aprender, ¿no? Entonces, tenemos que entender que nos ayuda, ¿no? A dirigir el comportamiento, ¿no? A dirigir nuestra atención a eso que es vital, ¿no? Sin embargo, pues en la curva de desempeño, ¿no? Empieza pues a los retos empiezan a ser mucho más absorbentes, más demandantes, ¿no? Ese estrés agudo que es un poquito un estrés más mantenido, no es intermitente, es más permanente y es con el que de pronto deberíamos estar acostumbrados a vivir, ¿no? Porque pues es un estrés que no podría llegar a ser tan dañino, sino más bien conduce la conducta, ¿no? La dirige. Sin embargo, pues como menciono, pues ahorita empieza a cambiar esa relación que teníamos con el estrés, empieza a generar estados permanentes de estrés que pues conduce a un estrés crónico y de ahí a que, por ejemplo, incluso a un agotamiento emocional. Si hablamos de salud mental es porque también hay una enfermedad mental, ¿no? O Ujú. sea, digamos que hay una delgada línea que divide como esos dos conceptos, ¿no? Pero ¿en qué momento digo, uff, crucé esa delgada línea entre la salud y la enfermedad? El estrés básicamente es un grupo de actitudes, de pensamientos, de creencias respecto a que si somos capaces o no de enfrentar algo, ¿no? Y si creemos, ¿no? Que somos capaces de enfrentar esa demanda, a pesar del estrés, va a ser un estrés, pues, más o menos fluido, ¿no? O sea, que habíamos mencionado como funcional, pero un primer elemento que podríamos notar de que el estrés ya está saliendo un poquito de control
es cuando yo empiezo a percibir las cosas como amenazantes, o sea, como si fuera un riesgo vivir, ¿no? O sea, que no quisiera levantarme porque entiendo que tengo una serie de, no de demandas, sino de riesgos que enfrentar. Y ahí ya nos está hablando un poquito la ansiedad, ¿no? Y ahí es cuando el papel del estrés empieza a diluirse por la cantidad de estrés tan elevada que hay y pasa al plano de la amenaza, o sea, de que existe algo que puede atentar contra nosotros, ¿no? La percepción de peligro es entrar en un miedo, no quiero levantarme, puedo caer en estados de tristeza, pues, de estima, depresión prolongada o tener episodios de depresión. Ya de manera muy particular, hay una serie de síntomas con los que nos estamos acostumbrando a vivir y que son síntomas que si están ocurriendo, podemos detectarlos y el primer paso es simplemente eso, detectarlos, ¿no? El primero de ellos es el sobrepensamiento. Nosotros le llamamos desde la psicología clínica la rumiación y es que pues nos la pasamos pensando, ¿no? Cuando estamos cepillando nuestros dientes, como ya lo mencioné en algún momento, no estamos pensando en el cepillado, sino estamos pensando en lo que estamos pensando, ¿no? Entonces vivimos gobernados por este pensamiento y eso lleva pues a dos situaciones. Una, a estar en un estado de hiperalerta, ¿no? Tengo que estar evaluando constantemente todo, ¿no? Entonces, si yo me imagino la vida de un cuidador en el que tienes que hacer un plan de actividades toda la semana, o sea, más para tus seres queridos, más para, en este caso, para tus hijos, tus hijas, que más para ti y que todo tiene que cumplirse, pues necesitas estar en un estado hiperalerta, de hiperatención y viviendo en un estado de estar cumpliendo todo ese plan que determinaste. En otras palabras, es vivir bajo tensión. Entonces, el primer síntoma es el sobrepensamiento y la no relajación. Otro síntoma, la desconexión con el presente. Entonces, al estar toda mi atención dirigida al pensamiento, conlleva a una ruptura con ese presente y el presente se vuelve solo mi pensamiento, ¿no? Y eso pues nosotros le podremos llamar desatención, nosotros desde el campo de la psicología clínica le llamamos sesgo atencional y ese sesgo atencional hay que ponerle mucho cuidado porque, en otras palabras, es vivir bajo la deriva de nuestros pensamientos. Y eso podría llevar a que rara vez no lo cuestionemos, ¿no? O sea, que se nos dificulte cuestionar lo que pensamos. Es decir, nos ayuda al procesamiento de la información, a tomar decisiones, pero lamentablemente una de las consecuencias es que me creo todo lo que concluyo. Entonces, si una persona que pasó, no sé, que yo conocía, no me saludó, y yo concluyo que no me saludó porque pues le caigo mal, viviré convencido de esa realidad. Y esta saturación, yo le denomino una saturación emocional, es cuando te sientes superado por la emoción, te sientes que ya no puedes más con tus emociones e incluso empiezas a llegar con conclusiones de que no puedes más con tu vida, que no puedes más con eso que estás enfrentando, que realmente te sientes superado, ¿no? Y al sentirse así, sin percatarnos, pues nace una conducta compulsiva. ¿Y qué es una conducta compulsiva? Pues primero tiene la tarea que tiene la conducta compulsiva es ayudarnos a hacerle frente a esas emociones desagradables que están acumulando. Si estoy enojada, si estoy enojado, utilizo el celular para aliviar mi enojo. Pero luego, cuando estoy triste, vuelvo a utilizar el celular para aliviar mi tristeza. O si estoy preocupado, utilizo el celular para aliviar. Y entonces empezamos a caer en un ciclo, ¿no? De solucionar todo de una sola misma manera. Entonces, una forma que te puedes dar cuenta de que estás, pues, cayendo, ¿no? O sea, y que creo que, bueno, hago la salvedad de que es normal que a todos los seres humanos nos pase, ¿eh? Entonces no se tienen que sentir culpables de lo que estamos hablando aquí. A todos nos puede suceder o incluso nos puede estar sucediendo. Y entonces me puedo dar cuenta de que, pues, estoy haciendo todo de la misma manera. Entonces, quizá, por ejemplo, estoy solucionando todo con gritos, ¿no? Me sentí súper identificada porque estoy en unos días en los que tengo un montón de cosas, se me revuelven a veces un poco como los pensamientos y se me está olvidando un poco todo y creo que eso es una Ujú, alerta para uno decir, bueno, a veces hay que tomarse un momento para replantear algunas cosas, para evaluar y para ver qué ujú. también está pasando que me genere ese nivel de estrés. Pero yo siento que también una persona dentro del espectro, y de pronto ahí le voy a preguntar un poco a Cami, cómo se ve eso también en una persona del Ujú. espectro, porque ya hay una sobreexigencia normal para ellos tratar de encajar en una sociedad. Entonces, ¿qué pasa ahí en ese sentido? Que también, ¿cuáles son como esas alertas que pueden sugerir o que pueden salir, Cami?
Digamos que lo estamos poniendo en un escenario, pero bien lo decía, esto le pasa a todos los humanos, es decir, esto nos pasa, ¿no? Esto nos pasa y no ahora que todo el mundo vaya a salir pues autodiagnosticado como enfermo porque vive estresado todo el tiempo, porque él bien lo mencionaba y estoy de acuerdo con el hecho de, el momento histórico nos lleva a eso, es decir, una cosa es que filogenéticamente tengamos unas predisposiciones para reaccionar a lo que se nos presenta y otra cosa es que el modelo de civilización que hemos creado y y el modelo cultural que tenemos tengo que trabajar resto, entre más madrugo, Dios más me ayuda y todos esos eslogans que nos hemos generado, ¿no? Una persona con TEA creería yo que vive todo el tiempo entre un estrés agudo y, un estrés, y entre un estrés crónico desde, o sea, desde su configuración cognitiva, es decir, desde su configuración del sistema nervioso como tal, recordemos que el trastorno del espectro autista es una condición que se agrupa dentro de la categoría de los trastornos del neurodesarrollo. Es decir, el sistema nervioso de esta persona está configurado y funciona de otra forma. Y por lo tanto, todo el otro tema, digamos lo que hablaba Pedro de rumiar, las conductas repetitivas, los patrones de comportamiento estereotipados, pues son precisamente un mecanismo de defensa para paliar esa ansiedad y ese estrés que están experimentando ya solo por el hecho de estar, fíjense ustedes. Paradójicamente, las personas con una condición del espectro autista se suele decir que son personas que viven en un eterno presente. Y precisamente por eso les cuesta a veces seguir instrucciones tan sencillas como vaya allá el plato y póngalo allá, vaya y coloree eso de color rojo, ¿sí? Porque evidentemente todos esos procesos, digamos, de memoria, de trabajo, todo ese tema de funciones ejecutivas, organizar, planear, priorizar, inhibir, etcétera, funcionan de otra manera. Entonces yo sí creo que evidentemente ellos son la prueba fehaciente de que el estrés lo mueve a uno, pero puede ser definitivamente un factor que desencadene otro tipo de problemáticas de carácter más emocional, por ejemplo, ¿no? Llevarnos a esa irritabilidad que muchas veces se asocia también incluso a síntomas depresivos, sobre todo en niños y niñas con TEA. La irritabilidad es un síntoma que generalmente lleva a pensar que algo está pasando con su autoestima, por ejemplo, con su bienestar emocional. Y detrás, ustedes, los cuidadores y la familia, tratando de acompañarlos en eso, pues también como que se empieza a generar una especie de estrés recíproco, ¿no? Hay algo que ocurre cuando se nos acumula y es que yo le llamo bien un desajuste en nuestros proyectos de vida o en nuestro estilo de vida, en nuestro plan de vida, porque nos levantamos justamente en modo supervivencia. Entonces, al levantarme en modo supervivencia, desde que me levanto hasta que me acuesto, sin darme cuenta, estoy haciendo todo por alivio y ya no lo estoy haciendo tanto por placer. ¿Y qué quiere decir eso? Tengo que buscar solución inmediata al malestar emocional en el que me encuentro y termino perdiendo un propósito. Y la primera gran tarea es recobrar un propósito de vida. Se vale decir, bueno, ¿qué quieres para ti? ¿Qué deseas para ti? ¿Qué propósito quieres para ti, no? Lo primero que hay que atender o lo primero que de pronto podremos hacer, y sé que pues suenan tareas como mencionaba Camilo, ¿no? Que solemos decir, no, vivir en el presente, entonces el solo por hoy. Son tareas un tanto difíciles, un poco cliché, pero de todas maneras hay una ruta por la que hay que atravesar, ¿no? Y lo primero que yo diría al público es que entiendan que finalmente también hay una cuestión fisiológica. Y mi sugerencia es atender esa cuestión fisiológica. Entonces dicen, bueno, en la vida práctica, ¿cómo puedo hacerlo, no? Entonces, efectivamente, no sé si tu hija o tu hijo tiene un momento en el que justamente tiene esa conducta repetitiva o que está alzando la voz más de lo normal y que tú entiendes que eso hace parte, ¿no? De su comportamiento, pero que tú mentalmente te sientes agotada, pues haz micro retiros, ¿no? Haz micro retiros sin sentimiento de culpa, entendiendo que tienes que incluso prevenir, ¿no? Una situación que puede salirse de control, que de pronto tú puedes alzar la voz, que de pronto tú puedes hacer algo que de pronto sientas culpa. Entonces es preferible retirarse, ¿no? Y si tu hija y si tu hijo están en una edad en que puedes dejarlos temporalmente solos, pues retírate durante un espacio de 60 segundos o 2 minutos, 3 minutos, con la intención de respirar, de retomar de pronto no la calma, pero por lo menos sí de reducir ese estrés agudo que se siente en ese mismo instante, ¿no? Ese estrés agudo que te puede hacer colapsar, que a veces la atendemos de otra forma, ¿no? Fumando un cigarrillo, tomando algo de alcohol, acudiendo a una serie pues, de elementos que de pronto yo considero en cierta manera válidos, ¿no? Para escaparte un poco de la realidad,
pero que son externos y no son internos, ¿no? Y el primer paso es aprender una cuestión interna, ¿no? Entonces, la respiración sería como, pues, para mí uno de los primeros pasos y buscar el espacio para hacerlo, ¿no? Hay unos diálogos internos de los que hablábamos ahorita que también son de culpa, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar también con esos diálogos en los que me retiro porque necesito un momento, porque mi hijo, por ejemplo, tiene una crisis y atenderlo es difícil y a veces se llena uno también como de emociones y bueno, necesito retirarme, pero entonces me retiro, pero me siento culpable, o sea, ¿cómo lidiar con todas esas cosas que uno tiene de pronto, incluso desde lo que tú decías, Pedro, de todas esas emociones? ¿Cómo lidia uno con eso, no? Lo primero que mencionaría, ¿no? Para complementar incluso la respuesta pasada es que también tenemos que activar nuestras redes de apoyo, ¿no? Inmediatas, aquellas que no son tan inmediatas y otras que pues tienen calidad más de instituciones, ¿no? Si existen familiares, si existen formas, ¿no? De pedir como esos cambios, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Dame 5 minutos, háganlo, porque esos 5 minutos o esos 10 minutos en los que hay intercambio, en que le puedo pedir el favor a un familiar o incluso a algún vecino, o sea, sin temor, porque la comunidad también está para eso, y yo creo que todos en algún momento requerimos de otros, nos va a dar la oportunidad justamente de establecer esa conexión primaria y fisiológica, ¿no? De permitirnos la emoción, porque eso incluso cuando tenemos muchas emociones, lo primero que tenemos que permitirnos es la emoción porque el ser humano tiene una reacción como innata a resistirse a vivir esa emoción fuerte, desagradable, y esa resistencia a vivir esa emoción, pues conlleva a que se incremente un poco más. Entonces, suena un poco paradójico, contradictorio lo que voy a decir, pero si sientes un poco de ansiedad, si sientes un poco de tristeza o si sientes un poco de estrés o bastante, el primer paso es dejar que fluya, ¿no? Y empezar a buscar como esa conexión con tu cuerpo, a pesar de que sea una experiencia desagradable. Luego, tenemos que dar este gran paso, ¿no? Porque antes de dialogar con nosotros mismos, tenemos que dar un paso un poco complicado. Sí, 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 tengo que confesar que eso es un poco complicado y es aprender a tener una mente en silencio. Conectar con el presente no es más que otra cosa que hacer silencio mental. Y hacer un silencio mental no quiere decir que cambie mi manera de pensar. Simplemente es que aprendí a estar en un espacio de tiempo sin escucharme y más bien dejar un momento de silencio. Porque el diálogo previo era un diálogo exigente, era un diálogo castigador, era un diálogo en el que están esas exigencias, las que tengo, debo, debería, o estas visiones de túnel de que si no estoy ahí, entonces todo va a estar mal. Si no estoy presente, soy una mala mamá o soy un mal papá. Entonces, detener todos esos pensamientos que tienen un poco de características fatalistas, pues me ayuda a decir, bueno, ¿cómo puedo dialogar? Y ese espacio de silencio inicial me ayudaría a empezar a establecer un diálogo. Entonces, puedes seguir hablándote de la misma manera, pero puedes introducir algunos cambios. El primer cambio que yo sugiero es hablarnos en términos de probabilidades y de posibilidades. Estaría bien que yo esté con mi hijo, pero en algunas ocasiones no podré estarlo. Entonces, esas palabras, ¿no? De en algunas ocasiones estaría, ¿no? O es probable que en algunas no pueda, ¿no? En algunas ocasiones sí podré, no siempre. Empieza a romper con el pensamiento absoluto, empieza a romper con el pensamiento exigente y nos da la posibilidad de tocar un pensamiento flexible y de venir, de aligerar, ¿no? La emoción, porque pues la emoción no va a cambiar, o sea, probablemente sientas culpa, pero ya no será una culpa al 100%, será una culpa al 10 o al 20% que será más fácil de sobrellevar, ¿no? O ese diálogo interno en el que puedes decir, bueno, es que a veces no seré la mamá o el papá que yo deseo ser, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo sea una mala persona, o eso no quiere decir que yo no haya hecho un buen papel. O sea, de hecho, toda la evidencia me dice y me indica que he realizado una buena labor, ¿no? Solamente quiero como resaltar algo que decías ahorita y es esa autocompasión, ¿no? Como que Ujú. también a veces uno se da muy duro y se habla a sí mismo de una manera muy fuerte. Entonces creo que uno también tiene que ser compasivo con uno mismo y permitirse también esos espacios en los que seguramente van a ser
en pro de esa salud mental, ¿no? Somos seres emocionales que razonamos, ¿no? En contradicción a lo que siempre nos han querido inculcar, que es lo contrario, que somos totalmente racionales y que detrás de eso viene la emoción. Y creo que en parte estas invitaciones que nos haces, Pedro, y lo que acabas de decir, Lina, es un poco a tratar de entender que la cosa no es un tema lineal, no es un tema encadenado, sino todo está en Ujú. paralelo, ¿no? Entonces, en la medida en que sensorialmente yo pueda encontrar la calma o medianamente la calma, pues yo podré validar lo que estoy sintiendo, permitirme que eso fluya y sentir y tanto lo sensorial como tal, así como lo emocional y posteriormente empezar a ver posibilidades. Esto último que mencionas me parece muy interesante. Digamos que ha sido una de las grandes herramientas que hemos tenido para apoyar a las personas con TEA y es responder a la pregunta ¿qué pasaría si? Fíjate que hay un principio que es el de la anticipación que funciona muy bien con ellos y es tratemos de mirar qué va a pasar hoy, ¿no? Entonces primero vamos al colegio, después vamos a no sé dónde, y hacer las agendas, incluso agendas escritas o visuales, usar pictogramas, etcétera. Entonces abrir el espectro es como cuando jala, como que cuando tensionas y abres un caucho y que es grueso cuando está comprimido, pero al estirarlo se vuelve transparente. Entonces es un poco esa analogía de, en la medida en que tú abres el espectro de posibilidades, ya de por sí te puede generar un poco más de calma. Entonces me parece que aplica no solo para los cuidadores, sino también para las personas con TEA, ¿no? Como si yo te doy plan A, plan B, plan C, plan D, probablemente te sienta un poco más tranquilo para abordar esa demanda, la que sea, ¿no? Desde una actividad específica escolar, una tarea, hasta un tema más complejo como ir a una fiesta o ir a un evento social. Pero en términos generales, como que atando un poco a lo último que decía Lina, ¿no? Pues me equivoqué, me puedo equivocar y si me equivoco, pues cómo retomo desde allí y cómo resignifico, que creo que era donde estabas ahí, Pedro, tú, cómo le doy un significado a eso que me está pasando o a eso que estoy sintiendo, de tal forma que sea un trampolín para seguir, porque finalmente creo que el tema es que mientras estemos vivos, pues debemos seguir, ¿no? Yo digo que el tema de las emociones, por ejemplo, es algo que se tramita, no es algo que puedes evitar, o sea, te vas a poner triste algún día, te vas a poner furioso en algún momento del día. El tema es cómo lo tramitas. En este caso, por ejemplo, las intensidades de estrés que nos puedan a veces sobrecoger, ¿cómo aprendes a tramitarlo? Porque mientras estés vivo, pues vas a seguir sintiendo eso, o sea, en algún momento por alguna razón. Pero esta ruta que comparto es una ruta justamente que lleva o que es una transición de resiliencia, ¿no? Pero el primer paso es permitirte sentir así, ese es el punto, o sea, permitirte ser humano y ser una persona que vive una serie de experiencias emocionales fuertes y que no tiene nada de malo, pues vivirlas, porque también como que está dentro vamos a decir, dentro del closet, la experiencia de esas emociones, porque esas experiencias se hablan de depresión, se habla de ansiedad, se habla de estrés postraumático, pero la experiencia también en casa es fuerte, ¿no? O sea, porque en casa hay gritos y lo que digo es hablar un poquito abiertamente y decir, bueno, si tú fuiste partícipe de eso o si lo has sido, es un llamado de atención de que tienes que hacer algo, pero tampoco entrar en decir, bueno, soy culpable o tengo que sentir culpa respecto a esto, sino que simplemente es decir, bueno, soy una persona que está viviendo una situación fuerte, ¿no? Y en ese momento darte mucha bondad, permitirte, ¿no? Pero también hablarse con franqueza, es decir, bueno, estaría también bien si yo empiezo a hacer algunos ejercicios de respiración o si empiezo yo a tratar de manejar estas emociones y ahí empieza por fin a construirse el sentido. Y el propósito se construye a partir de la aceptación. Y la aceptación proviene pues también del perdón, en el que emitió juicios, en el que de pronto consideró que la vida estaba siendo injusta con él, con ella, y transitar hacia el perdón propio, el perdón hacia la vida y un proceso de aceptación, ¿no? Pues bueno, no, creo que ha sido una conversación súper constructiva. Yo me llevo como algunos puntos para tener en cuenta y como para seguir trabajando. El primero, pues obviamente estar alerta de esas banderas rojas que todos tenemos y en qué momento cruzas esa delgada línea entre la salud y la enfermedad. El segundo, pues, y que creo que me parece súper potente lo que decimos del diálogo interno, cómo Ujú. acallar un poco esa voz y controlar ese diálogo interno pues para que no se vuelva también desadaptativo en cierta forma, ¿no? Está Ujú. bien uno
decirse, bueno, está bien uno también exigirse, pero pues hasta qué punto, digamos, que se puede llegar a volver algo desadaptativo. Y lo otro, pues, de aplicar esa autocompasión, liberarnos un poco de esa culpa, liberarnos un poco de esa presión, de esa autoexigencia que tenemos. Y creo que todo eso al final lo que nos va a ayudar también es a resignificar un poco las situaciones y esos eventos que probablemente puedan ser entendidos como estresores en nuestra vida. Entonces, me encantó esta charla, creo que esto da para mucho, creo que es también un tema que hoy en día se ve muy fuerte, que creo que después también incluso de la pandemia hemos empezado a hablar mucho más del tema de salud mental, porque definitivamente se ve, se siente en el ambiente, se siente cuando uno sale, se siente la gente como, digamos que vive también a veces en un modo automático. Pero bueno, muchísimas gracias, Pedro. Si quieres contar un poco de dónde tus redes sociales, dónde te encuentran, bueno, de lo que estás haciendo también alrededor de este tema, pues para que la gente pueda conectar contigo si le interesa. Quisiera terminar de pronto leyendo una frase que había escrito, ¿no? Un cuidador resiliente no es quien pueda con todo, sino quien sabe apoyarse en otros, en pedir ayuda, en aceptar sus emociones y en construir una red sólida en quien confiar, ¿no? Un buen cuidador resiliente es aceptar sus defectos y sus malas, de pronto, decisiones, pero también reconocer sus grandes virtudes y sus grandes aciertos, ¿no? Pues a mí me encuentran en redes sociales como Plenamente Solutions, tanto en Instagram como en Facebook. Y ahí pueden, pues, básicamente contactarme y saber un poquito más, pues, de este proyecto actual en el que estoy, pues, involucrado, que es justamente el diseño de pensamientos resilientes, y ya está pronto a salir una colección de libros de pensamientos resilientes, que justamente es una herramienta psicológica que se diseñó para todas las personas, las pudiéramos tener de manera práctica y accesible y utilizarla en nuestro día a día con el propósito particular o la necesidad particular que tengamos. Para mí es un honor haber estado acá y de poder participar, pues, pues en toda esta labor que ustedes realizan. Ay, muchas gracias, un gusto también conocerte y bueno, esperemos que toda esta información redunde en la calidad de vida de todas las personas que siguen Autismo de Verdad y de seguro que nos tendremos que ver de nuevo para seguir ahondando en estos temas que son de suma importancia para la calidad de vida de todos. Gracias, Pedro. Gracias, Linis. Súper, gracias. Gracias. Este ha sido otro episodio original de Autismo de Verdad. Síguenos